¿Por qué me llevo esto? Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos bien. Bueno, Johnny por acá, Noé por ahí. Miren las cañitas ya prontitas, uno con un Daiwa, el otro con el Torium, el Shimano. Tenemos por acá, a mí me encanta mostrar con todo lo que estamos usando. Acá tenemos la ceba para el pejerrey. Como digo siempre, yo mientras estaba armando no porque ya vienen armadas las cañas, pero terminando de hacer las líneas y todo eso, estoy cebando ahí. El río de la Plata hoy está bastante bajo, está tapada. Mucha gente nos dijeron que no hay nada, que no sacaron nada, que habían pescado algún sirí y algún mochulito chiquito de costa, estoy hablando. Bueno, pero yo no creo en eso. No, porque si no me quedo en casa, no salgo a pescar. Sinceramente me quedo en casa. Con ese criterio se me quedo en casa. Así que bueno, carnadita de la currica ahí, langostino, camarón blanco, que me encanta el camaroncito blanco para esto, la currica. Lo tengo encarnadito, miren. Anzuelo chiquito, un mustard. Es un 13 creo, 13 milímetros, no recuerdo ahora. Ese anzuelito ahí en la currica también. Y ya estamos cebando esa zona. O si no nos cambiamos para ese pozo, que también es un pocito lindo ahí para el pejerrey. Noé, buen día. Buen día. Bueno, yo como siempre con el marín y la Flounder, que la amo. Ahí va. Y Noé con su cañita, la Angler, de 3 metros. Y el Titán este con chicharra, que es un reel para lance. Flounder porque Angler hay varias. Sí, ahí va. No importa. Algún día, porque siempre me piden, Johnny, que llevas en tu caja de pesca. Bueno, hay un montón de cosas. Ahora no lo voy a mostrar, pero en algún videito sí lo voy a mostrar. Pero hay otra cosa. Después. Y acá el reel va a mostrar a un suscriptor que me estuvo hablando de los reels y no sé qué. Justamente él que andaba con ganas, no sé si de comprarse uno. Sí. Ahí va. Es el Titán BG, 12 rulemanes con chicharra y freno. No es magnético, es centrífugo. El Titán pero es Pro, un reel. 12.000 es este. Ahí va. La particularidad de este reel, que al apretar el pickup para hacer el lance, el devanador queda quieto, ¿no? Si el devanador acompaña, no es para lance. Pero si el devanador queda quieto, o sea, cuando activamos para hacer el lance, queda quieto, no hace esto, es para lance. Y siempre traten, porque el devanador de repente recogen para hacer el lance, y el devanador puede quedar en uno de los extremos, tanto izquierdo como derecho. Traten al momento de hacer el lance que el devanador quede en el medio. No sé si me explico, porque si queda acá en el costado, obviamente sale el lance igual, pero vamos a tirar menos distancia. Traten de que quede en el medio para que en forma triangular la línea salga mejor. No sé si me expliqué, pero creo que va por ahí. Es todo un tema, ¿eh? Sí, es todo un tema, pero es fácil. Si fuera tan fácil... La caña es una pluma, es una plumita. Bueno, tanto eso como las otras también. Bueno, esta cañita acá también, que no hay por ningún lado, fue la única que puedo conseguir. Miren lo que es esto. Esto, miren lo que es la caña esta. Sacar un pejerrey con esto es algo maravilloso. Bueno, estamos acá pasando el Mauá, el dique Mauá. Íbamos a ir más lejos, pero como estamos con poco tiempo, como siempre, hoy día sábado, la carnadita ahí, langostino. Voy a salir de acá para que se vea mejor. Ahí va, langostino y camaroncito blanco, que me gusta el pejerrey. No creo que me digan que no hay nada, Johnny no sabe que no hay nada. Bueno, podemos irnos para casa con las manos vacías, por supuesto, pero primero déjenme probar a ver si no hay nada. Me voy con, no sé, con un mochuelito, con un minguito, con una roncadera, con los pejerreyes. Eso no. Eso sí. De que no hay, no, yo no lo creo. Algo en toda esta cantidad de agua, pero miren que hay algún par de litros acá hay, ¿eh? No me digan que no hay un pescadito. Obviamente que hacemos el lance y si no nos pica, bueno, pero no me digan que no están. Capaz que están allá en el 2 kilómetros, 3, pero
¿Cómo no va a haber? Bueno, todo listo para los lances. Bueno, entonces vamos a arrancar a pescar. Un mochuelo grandote, ¿verdad? ¿Podés levantar? Sí. Bueno, hoy es sábado, tenemos acá el vecino que sacó algo, vamos a ver qué es lo que es, vamos a ver qué es lo que es. A ver. ¿Saco esta caña de acá? No, no. Mochuelo. Como el que sacaron allí, mochuelo igual. También ese bicho lo que es. Sí, sí, está Igual, el gordo. más grande es el mío, 5 kilos 123 gramos. ¿Dónde está? Acá le tengo la foto. Ah, no, no, pero eso no vale. Mostrámelo ahora. No, no, no. El más grande es Todavía este. que te barrí, te limpié todo. No, no, no. El más grande es este. Ese de la foto no sé cuándo lo sacaste. Uno así sacaron del otro lado. Ah, sí. Yo nací ahí. Está, pero yo nací en Rivera y, y bueno. Claro, más tranquilo, hoy pescado. Bueno, mira, que mucho el ven. Ah, Está bueno este. está bueno, sí. Bien. Sí, Es carnada blanca, ¿viste? Querían. ¿Cómo que no hay pez? a liberar. Sí. Capaz que lo vaya a olvidar. Ay, Dios. ¿Eh? Sí, está lindo. ¿Sí? ¿A quién? El espejo. No era que estaba acá. Amigo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto?
¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué no me deja? La mujer me dijo yo voy a pescar y no dijo no, acá no pesca nada. Pero ¿por qué me rompiste el espejo Yo del no auto? te lo rompí. No te lo rompí. Él vio. No, yo lo hice así, es así, me caí y ¿querés que te lo pague? Pague. Bueno, yo ahora vengo y te lo pago. Estoy un atrevido. Mi hermano mirando yo ahí con él dice que dijo, pa, ¿por qué este loco pesca? Para mí no. ¿Por qué este loco pesca? Y salió y le pegó el auto. Me sirven para la carnada igual, Sí. Le voy a poner un líder porque si no me va a reventar todas las frascoladas. ¿Empanada blanca? Sí, voy a encarnar con esos. Bueno, ahí pinchó otro mayor. Vamos a ver qué te parece que es. Imagina un camarón. Estamos tirando a camburé. No, no es muy grande, pero... A ver, Ya lo vi. ¿se lo viste? Sí. Está ahí. ¿Un bagre amarillo? Sí. ¿Es el amarillo? Ah, mira. Venga, bien los aires. Todo para allá y venimos para allá. O sea que estamos con agua rara. Miti. Sí. ¿Qué hacemos? No, lo llevamos, bagre. ¿Llevamos? Claro. Buah. Ahora, por lo que veo, tan lejos, ¿no? No. Para este viento no da para tirar muy lejos. Tan lejos, porque mi caña no picó hasta ahora. Bueno, el caño no va a picar, puede picar anzuelo. Mira, le puse un líder porque estábamos sacando burel. Digo, está, ahora encarno con carnada blanca para el burel. Y Picó. empecé a sacar. Nada que ver. Ay, Dios. Buah. Ay, Dios, qué día hoy. No, y tenían que verme a mí con la caña esa, porque él estaba allá en el auto. Y yo agarré porque picó para envolver el Daiwa ese. Ay, no. ¿Viste lo que es todo lo que uno aprende ¿Que uno aprende? con los profesores de la vida, de la pesca? Sí. Tratar de transmitirlo para que te guste. O sea, el que sabe no le interesa, pero el que quiere aprender tiene para escuchar. La pesca es bien sencilla, ¿no? Y a veces algún detallecito como una brazolada más larga, más corta, dependiendo de la época que estás pescando, es la que tienes que usar. Ahora miramos líneas que te digo más o menos, no te estoy diciendo que va a armar líneas, tú llevas a pescar muchos, pero te encaminó para esta época de la adultez. Bueno, dale, que ya lo grabo, para que salga. Bueno, son de...
Ah, pero tiré todo el agua de la ¿Con quién tengo el gusto? Ok. Acá. Mike. Gusto. ¿Y acá? Fernando. Fernando, un gusto. Acá pusiste los plomos. No sé por qué pusiste los plomos. Por acá. Qué frío que hace. La verdad que sí. Pero tal, los pescadores no les importa eso. Sí. Regla número 2. Eso no se toca. Se afloja la chicharra, se afloja acá. Ah. Ahí va. Ya está. Bueno, excelente. Corta. Mira cómo hago yo. Corta acá. Acá, dejar los plomos, sacar los plomos. ¿Conozco esa tijerita que pasa en la coneja? No, en 4 vientos, las piedras. Ah, cuando viene. Somos de las ¿Vos piedras. sabés que yo no conozco ya? Está bueno. Sí, siempre por ir y nunca, Sí, quiero siempre ir a- dijimos a que... conocer y obviamente comprar algo. Está bueno, Viste que la acá. casa de pesca es como una juguetería. No, entras y te Sí. querés llevar todo. Mirá, la punta, más o menos eso, lo fijas, ¿viste? La mitad de nuevo y la mitad de nuevo. ¿Entendiste? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ahí te va de vuelta. Más o menos 1 metro largo, la mitad de ese metro Y la mitad. Y después la mitad. y la mitad. Bien, acá haces un 1, 5, más o menos 2, 3, 4 y 5. ¿Viste que queda con un barrito precioso? Bueno, acá, ¿viste que es doble este? Doble. Acá ponemos el plomo más grande. Este sobrante lo cortamos más al ras. No te preocupes. Ahí va. Este acá sí, para que no quede muy abierto, le hacemos también un barrito así. Y esto tiene que quedar abajo del plomo. ¿Vos tenés algún esmerillón? Sí, Acá tenés, por acá. ¿Y la tuya cómo está? Este quedó. Sí. Ah, aquella está así nomás también. son chicos. Sí, están todas armadas, más o menos igual. Ah. Buah. A Vamos a ver. hacer todo nuevo. Mirá, acá Son chicos. nada más, solo el esmerillón, metemos que son. Casi no, No. ¿Lo tenés? Ahora yo te traigo. Mira acá, vamos a cortar acá. Como acá te voy a ir solo. No, vamos a cortar acá. Este nudo, por algo tiene el ojo, ¿no? Del ojal. Viste que hacen el nudo acá y después para encarnarse torna medio complicado. Pasas por acá, haces 5 vueltas o 6. Pasas por el ojal del nylon, ¿viste? Del nylon ahí. ¿Ves? Y lo volvés a pasar por el ojal grueso o el grande. Y te queda todo el anzuelo para encarnar. Todo libre. Todo libre y no hay molestia, es un nudo muy seguro. Y dejaste la patita así para cuando encarnes te ayuda a sujetar el camarón. Acá haces una brazalada cortita. Bracito, ¿viste? Los números nos llevamos, por supuesto, esto de acá. Y acá tendría que ir un esmerillón. Porque cuando Bien. traes un pez chico, si no viene girando, se te olvida todo. Esa es la línea de pesca. Pero qué bien. Un lujo quedó. Cuando encarnes, encarná esta parte. Y acá, hasta para dejar todo esto de afuera. Vamos a hacer un encarne para... Vamos a Para el video. Claro. Ah, para el video. Vamos a ver. El langostino. ¿Viste esta cosita que tenemos acá? Esto nos ayuda mucho. En carne para el video, dijo el hombre. Sí, sí. Bueno, pasamos
Lo pasamos. Este es el encarne. Ese es el carne. La muerte libre. La muerte y parte del anzuelo libre. ¿Esto también compraste en Cuatro Vientos? 4 vientos. Muy bien, vamos a hacerle propaganda a Cuatro Propaganda de 4 vientos. Vientos. Muy bien. Todo lo que hay acá, 4 vientos. Cuatro Vientos. Excelente, entonces. Le mandamos un saludo ahí a los Cuatro Vientos. A ver si sale un descuentito a 4 vientos. ¿Eh? A ver si sale un descuentito a 4 vientos. Yo trabajo por una casa de pesca que se llama La Currica, pero es como yo digo. Sí, eso está acá. Todas las casas de pescas son todas recomendables. Cada uno tiene su casa. Y ahí sería el encarne tuyo. Ahí estaría pronto. Estaría pronto. Pronto Bueno, para el lance. haga lance y bueno, y buena pesca. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, No. a la orden. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, la línea que le hicimos al hombre, a ver qué pescó. A ver, despacito. Uno que te ayude acá. Pará un poquito. Pará, vení. Trae la tanza para atrás. Levántenle la pesca a él ahí. Esto es trabajo en equipo. Levanten, no rocen en el cosa, no rocen en el... Ahí va. Bueno, muy bien. O sea que funcionó la brazolada. No, funcionó la brazolada. La brazolada armada de línea. Excelente anduvo. Bueno, me alegra. Mirá, Salió. ahora sí tenés que... Se mire. tragó el anzuelo. Bueno, está, no importa, pero es pesca. Es pesca. Muy bien, bueno, te felicito. Bueno, muchísimas gracias por la mano. Vamos arriba, mirá, salió con una red enredado, mirá. Mirá. Se ve que zafó alguna red. Sí. Ahí está. Bueno, está, pescado en fin y bueno. Y fritanga con él. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, no tuvo un pique ahí. Lindo pique, linda bajada de caña. Vamos a ver si se le concreta. Bueno, se le está aflojando, parece. Buah. Ah, sí, señor. Ah, pero ¿Cómo grandecito. no? ¿Eh? Grandecito. Grandecito, bien ahí. ¿Para que me voy a poner acá? Bien ahí. A veces uno se emociona hasta acá parado y... Ay. Bueno, vamos a ver qué pez es para que se torne pescado. Porque ya te trata de chiquitaje y que no sé qué. A ver. Un amarillo creo que es. Ah, un bagre. Bagre, sí. Ay. Estaba con miedo de la piedra. Prin, Dale que tenés caña. no estábamos con el agua salada. Bueno, andan haciendo? Arriba está salada. Para que te ayudo. Acá, tela. Pobre bagre. Ah, bueno, pues está generoso este, ¿eh? Estaba pesadito. Sí, también. Este también con burel y refuercito, ¿hiciste? Sí, y langostino, camarón. Ay, Yo vi cuando cayó. justo por el agujero. Ah, no, pero hoy no. El día de hoy fue... Dios mío. Buah. Ah, pero acordate que tenemos el otro para colocarlo. Bueno, muy bien. Qué amargura que Ahí está. tengo. Seguramente sea un bagrecito también, amarillo. ¿Te parece? Sí. Creo que sí, ¿eh? Sí. Pelea por su vida. Pelea por su vida y aparte lo conocí por sus ojos. Ah. Buah. Ahí está. ¿Te dije? Ahí está él. O ella. Para la fritada. No sé por qué. Para filetear, como dice que. Para filetear, esto va a filetear.
Esto es para filetear, ¿no? Bueno, está, salió el amarillito. Otro más. Otro más. Buah, muy bien. Bueno, hay una roncaderita ahí. O burel, no sé, pero viene girando mal. Tenían que era grande, ¿no? Sí. A ver. Pero es una burriqueta, Se viene, digo, bien grande. Te dije que andaban los burel, mirá. Carnada con él. A ver esa burriqueta. Lo traje seco. Pobrecita, ¿no te da vergüenza pescar eso? Ay, Bueno, acá está, ¿vieron? Armadita la línea con el rotor. Este vino girando todo el camino. Miren cómo queda la brazolada. Está impecable. mira mi burro, qué divino. Qué divino, larga chinchito. Eso que capaz que con 10 kilos de papa, marcha. Bueno, este queda para carnada. Y voy a tener que cambiar acá porque lo melloya. Buah. Galletín reventó y bueno, este desde que lo tengo nunca hice una galleta. Bueno, la primera galleta con el de agua pero me reventó y bueno, está, cosas que pasan. No tuvo un pique ahí, vamos a ver si se confirma. ¿No? No, No, sí. no, Dale, no. para mí tres pescaditos ahí. Chiquitaje, entonces. Ah, me pareció sí. Un burel. Dejarlo para carnada. Espectacular, un burelito. Muy bien. Chiquitaje. Pero Ya está medio mira azulado. acá, está toda mellada la Sí, tanza ya por está. por la mordida del burel. Bueno, muy bien. Queda ese para carnada, Según la señora, ¿ah? Que no pesca más que yo, es mentira. Mostrarle así. ¿Ah? Bueno, carnada, viene carnada. Carnada. Sí. No me dijiste viene. Sí, y viene carnada. Ah, que viene un burel. Ahí está. Carnada calculé que es un burel. Ah, mis felicitaciones. Bueno, la carnada, salió la carnada. Ah, Bueno, viene bien. se ofendió. Se ofendió él. No, el que dice la verdad no merece castigo. Bueno, acá seguimos firme. Opa, justito. Muy bien. Dale suave nomás. Bueno, y aprovecho con esta ferrada de Noé acá para mandar un saludo para Gonzalo Moreno, que hace un ratito me escribió. Vamos a ver qué trae Noé ahí. Está bravo el viento, Fua.
Déjalo atrás un poquito. ¿Qué es un bagre? Un bagrecito. Pero el agua está re dulce entonces. Está dulce el agua. Y sí. Bueno, acá está el bagrecito. Este, como se pinchó, mira, este lo vamos a liberar porque es chiquito todavía. Pero hizo una fuerza que parecía que venía un tiburón, venía. Estaba tan emocionada. Bueno, está. Chiquitaje. A encarnar. Está. Ay, ay. Chiquito, tranquilo. Tranquilo. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, perdí la piecita. Igualmente era chico. Era no, es porque está ahí, está vivo. Hoy no fue un buen día. No por la pesca, porque la pesca si se pesca bien y si no se pesca igual, no hay problema. Es por lo que nos pasó. La verdad que no sé si llamarlo señor al que nos hizo eso, ¿no? El tipo se calentó porque yo había pescado y él no, que estaba de las 5 de la mañana, sale de acá y me quiebra un espejo del auto. Me lo parte en medio, lo corrí como 3 o 4 cuadras. Se ve que estaba bien físicamente, pero lo alcancé. Me pasaron tantas cosas por la cabeza, pero tuve la capacidad de dejar todo quieto, que no es changa, cuando te hacen eso. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Se sabe que hay cosas peores, lo material va y vuelve, pero calienta. Calienta. Esto es una ruedita. Después te pega donde más duele, pero bueno. Ya lo he visto 2 o 3 veces. Siempre anda acá en la zona. Ya me lo voy a encontrar. Pero no para hacer algo malo ni nada por el estilo, pero capaz que le dé unas clases de algo. Bueno, acá nos vamos rumbo a casita. Como pueden ver ahí. Espejo colocado. Pero está. Hay que irse con el espejo porque si no, está loco, atropella un ciclista, uno en moto, yo qué sé. El espejo tiene que estar, los 3 espejos son importantísimos. Bueno, nos vamos para casita. Fue un video que hubo de todo, bastante agitado, complicado, un poco caliente también, pero está, en fin, terminamos tranquilo y se pudo pescar algo. Parece una película de terror esto. Sí, la bruja. Vamos a ponerle la bruja. Bueno, gente, que pasen bien, gracias siempre. Por lo menos se pescó. Hoy estuvimos con un montón de gente que nos vinieron a visitar. Según que dijeron, no nadie había pescado nada hoy. Acá, ¿no? Por Sí. esta zona. Sí, no se pescó mucho. Bueno, por lo menos yo al menos no vi que hayan pescado. El comentario que vi por ahí. Sí, no hubo, acá no hubo pesca. O sea, no vi pesca. No, el muchacho sacó un cholito después que le hicimos la brazolada. Que lo ayudaste. Ya va. Sí. Pero después sí, tranquilo. Pero bueno, pasamos bien, pasamos bárbaro. Corrí un poco, bueno. Ahí está. Sí.
Bueno, gente, que pasen bien, muchas gracias. No se olvide de comentar, compartir. Un abrazo grande y disculpe que siempre estamos haciendo en los mismos lugares, es por falta de tiempo, no es porque no queremos ir en otro lugar. Pero ya dentro de muy poquito, yo siempre, ya falta menos, vamos a ir a recorrer otros lugares. Que tenemos una rambla preciosa y una costa, no sé de cuántos kilómetros, pero son un montón. Y vamos a recorrerla de punta a punta si Dios quiere. Hasta el próximo video. Chau, chau. Chao, nos vemos.